Durante la mayor parte de la historia humana casi no hubo progreso. Las generaciones vivían de forma muy parecida a las anteriores. Usaban las mismas herramientas, creían en las mismas explicaciones y aceptaban el mundo tal como era. Pero hace unos pocos siglos ocurrió algo diferente. Aproximadamente en la época de la Revolución Científica comenzó un tipo de progreso nuevo, lo suficientemente rápido como para que las personas lo notaran y lo suficientemente estable como para continuar durante generaciones. Desde entonces la humanidad ha transformado el mundo, no solo con descubrimientos científicos, sino también con tecnología, nuevas instituciones políticas, cambios en los valores morales, arte y mejoras en el bienestar humano. Sin embargo, cada vez que aparece el progreso también surgen pensadores que lo niegan. Algunos dicen que el progreso no es real, otros, que no es deseable, y otros incluso afirman que el concepto mismo carece de sentido. Para David Deutsch estas ideas están equivocadas. Existe una diferencia real entre una explicación verdadera y una falsa, entre resolver un problema y fracasar continuamente. También existe una diferencia entre aliviar el sufrimiento y permitir que continúe, entre el estancamiento y el progreso. Según el autor, todo el progreso humano tiene una causa simple: la búsqueda de buenas explicaciones. Cuando las personas encuentran buenas explicaciones sobre la realidad, aparecen nuevas soluciones, nuevas tecnologías y nuevas formas de mejorar la vida. Esta búsqueda es una actividad humana, pero funciona porque el propio universo tiene leyes que pueden explicarse. Es decir, la realidad tiene estructura y puede entenderse mediante conocimiento cada vez mejor. Esto crea una conexión profunda entre la mente humana y el cosmos, porque cuando intentamos explicar el mundo estamos explorando las leyes fundamentales de la naturaleza. Surge entonces una pregunta importante: ¿tiene el progreso un final inevitable? Muchas personas creen que sí. Algunos piensan que terminará con una catástrofe. Otros creen que llegará un momento en el que ya no quedará nada por descubrir. Deutsch propone lo contrario: el progreso podría no tener límites. A esta posibilidad la llama el comienzo del infinito. Cuando una sociedad aprende a crear buenas explicaciones, comienza un proceso de mejora que, en principio, puede continuar indefinidamente. El libro explora cómo surgió esta capacidad, por qué apareció tan tarde en la historia humana y qué condiciones permiten que continúe creciendo. En ciencia, filosofía, política, conocimiento y moralidad, cada uno de estos campos tiene su propio momento en el que empieza un nuevo comienzo del infinito. Las explicaciones pueden engañar igual que las apariencias. Durante siglos los humanos intentaron entender el mundo con historias sobre dioses y fuerzas invisibles. Pero el verdadero problema no era que esas historias fueran antiguas, sino que podían cambiarse fácilmente sin perder su sentido. Cuando una explicación puede adaptarse a cualquier resultado, deja de explicar realmente algo. La diferencia entre mito y ciencia no está solo en comprobar cosas, sino en construir explicaciones que no puedan modificarse sin romperse. Esta idea se convierte en el punto de partida del pensamiento científico. Mitos y explicaciones fáciles. Los mitos sobre las estaciones, como el de Perséfone en la tradición griega o el de Freyr en la mitología nórdica, ofrecen historias distintas pero con el mismo núcleo: los dioses provocan el invierno o la primavera. Aunque los detalles cambien, la explicación sigue funcionando. Por eso nadie puede elegir racionalmente entre ellas, porque cualquiera podría modificarse para explicar cualquier fenómeno. Si mañana las estaciones fueran distintas, bastaría con cambiar un detalle del mito sin tocar su estructura. Esto muestra el problema central de las malas explicaciones: su facilidad para variar. Malas explicaciones. Una explicación es mala cuando puede ajustarse a cualquier cosa que ocurra. Si un jugador supersticioso o un profeta del fin del mundo se equivoca, simplemente cambia la fecha o la interpretación y sigue creyendo en lo mismo. No aprende nada nuevo, porque su teoría puede acomodar cualquier resultado. En esos casos, comprobar la teoría no sirve de mucho, porque siempre se puede modificar para salvarla. Por eso, una explicación que parece explicar todo en realidad no explica nada. La ciencia y las buenas explicaciones. La ciencia funciona de manera diferente. No busca historias flexibles, sino explicaciones difíciles de cambiar. Una buena explicación conecta muchos detalles de la realidad, de modo que, si cambias uno, todo se rompe. Por eso los científicos no aceptan una teoría solo porque haga predicciones, sino porque explica realmente cómo funciona el mundo.
El físico Richard Feynman resumió esta actitud diciendo que la ciencia consiste en aprender a no engañarse a uno mismo. La causa real de las estaciones. La explicación científica de las estaciones se basa en la inclinación del eje de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol. Cuando un hemisferio está inclinado hacia el Sol recibe más radiación y es verano, mientras el otro recibe menos y es invierno. Medio año después ocurre lo contrario. Esta explicación está conectada con la geometría, el movimiento de los cuerpos y el comportamiento del calor. Por eso es difícil de cambiar sin destruir toda la teoría. Además, predice cosas concretas, como que las estaciones están invertidas entre hemisferios. El papel de la comprobación. Si la teoría de la inclinación del eje fuera falsa, no podría salvarse con pequeños cambios. Habría que inventar una idea completamente nueva. Por eso los experimentos sí tienen valor cuando se aplican a buenas explicaciones. En cambio, probar mitos o supersticiones sirve de poco, porque siempre pueden adaptarse a los resultados. La ciencia no prueba todas las teorías posibles. Primero descarta muchas porque simplemente son malas explicaciones. La búsqueda de buenas explicaciones. Esta forma de pensar se convirtió en el motor de la llamada Ilustración Europea, una época en la que comenzó una tradición crítica basada en cuestionar la autoridad y mejorar las ideas mediante debate y corrección de errores. De allí surgieron valores como la tolerancia ante la discrepancia, la disposición al cambio y la confianza en el progreso cultural y científico. El alcance de las explicaciones. Una característica sorprendente de las buenas explicaciones es su alcance. Una teoría creada para resolver un problema puede explicar muchos otros que sus creadores ni siquiera imaginaron. La explicación de las estaciones, por ejemplo, también permite predecir cómo será el clima en regiones desconocidas del planeta o incluso en planetas de otros sistemas solares. Ese alcance no surge de la experiencia directa, sino de la estructura de la explicación misma. Un ejemplo antiguo. Imaginemos a Aristarco de Samos pensando en la inclinación de la Tierra. Aunque solo conociera una pequeña parte del mundo, podría deducir que en regiones lejanas existirían estaciones invertidas o incluso lugares donde el sol no se pone durante meses. Nunca habría estado allí ni habría escuchado relatos sobre esos lugares, pero la explicación lo obliga a aceptar esas consecuencias. El comienzo del infinito. Cuando una explicación es buena se vuelve independiente de su creador. Genera predicciones sobre lugares, tiempos y mundos que nadie ha visto todavía. Su alcance puede extenderse a todo el universo. Esta capacidad de crear conocimiento que va más allá de la experiencia directa es lo que el autor llama el comienzo del infinito. La idea de que la creatividad humana, combinada con crítica, puede producir conocimiento sin un límite claro. Más cerca de la realidad. Una galaxia es una cosa inimaginablemente grande. En realidad, una estrella también lo es, nuestro propio planeta, igualmente, y un cerebro humano, tanto por su complejidad interna como por el alcance de las ideas que puede generar. Y hay miles de galaxias en un cúmulo, que puede tener millones de años luz de diámetro. La frase miles de galaxias es fácil de pronunciar, pero se requiere algo más de tiempo para que su significado se haga un sitio en la mente. La primera vez que me dejó atónito este concepto fue cuando era estudiante de licenciatura. Algunos compañeros me explicaron en qué estaban trabajando. Observaban cúmulos de galaxias con microscopios. Así es como los astrónomos solían utilizar el Palomar Sky Survey, una colección de 1874 negativos fotográficos de cielo sobre placas de cristal, en las que las estrellas y las galaxias parecían manchas oscuras sobre una pizarra blanca. Mis compañeros montaron una de las placas para que yo pudiera observarla. Enfoqué el visor del microscopio y vi algo como esto. El cúmulo de galaxias, las manchas borrosas eran galaxias y los puntos más definidos, estrellas de nuestra propia galaxia, miles de veces más cercanas. El trabajo de los estudiantes consistía en catalogar las posiciones de las galaxias, alineándolas en una retícula y presionando un botón. Yo probé a hacerlo solo por diversión, porque, por supuesto, no estaba capacitado para hacer mediciones rigurosas. Pronto descubrí que la tarea no era tan fácil como parecía. Una de las dificultades era que no siempre era obvio distinguir cuáles manchas eran galaxias y cuáles eran simplemente estrellas u otros objetos situados en primer plano. Algunas galaxias eran fáciles de reconocer. Las estrellas, por ejemplo, nunca tienen una forma espiral o perceptiblemente elíptica. Pero algunas manchas eran tan tenues que resultaba difícil discernir su forma.
Algunas galaxias parecían pequeñas, borrosas y circulares, y otras estaban parcialmente ocultas por otros objetos. Actualmente, este tipo de mediciones las realizan ordenadores con sofisticados algoritmos de reconocimiento de patrones. Pero en aquellos días había que examinar cada objeto minuciosamente y utilizar pistas, como la borrosidad de los bordes, aunque ciertos objetos de nuestra galaxia, como restos de supernovas, también eran borrosos. Había, pues, que aplicar métodos prácticos. Pero, ¿cómo verificar la precisión de un método práctico? Una forma es seleccionar al azar una región del espacio y hacerle una fotografía de mayor resolución, de modo que la identificación de las galaxias sea más sencilla. Luego se comparan estas identificaciones con las hechas usando el método práctico. Si difieren, es que el método práctico es impreciso. Si no difieren, aún así no se puede estar completamente seguro. En cualquier caso, la certeza absoluta es imposible. Me equivoqué al dejarme impresionar por la mera escala de lo que estaba observando. Algunas personas se deprimen por el tamaño del universo, porque las hace parecer insignificantes. Otras se sienten aliviadas de sentirse insignificantes, lo cual es incluso peor. Ambos sentimientos son erróneos. Sentirse insignificante porque el universo es enorme tiene exactamente la misma lógica que sentirse inepto por no ser una vaca o un rebaño de vacas. El universo no está aquí para intimidarnos. Es nuestro hogar y nuestra fuente de recursos. Cuanto más grande, mejor. Pero luego está la magnitud filosófica de un cúmulo de galaxias. Moviéndome por la cuadrícula, de una galaxia a otra, todas igual de anodinas, ubicando lo que suponía era el centro de cada una, me venían a la cabeza toda clase de pensamientos extraños. Me preguntaba si acaso yo sería el primero o el último ser humano en centrar conscientemente la atención en una galaxia determinada. Me limitaba a observar aquel objeto borroso durante unos segundos, pero por lo que yo sabía, podía estar cargado de significado. Una galaxia contiene miles de millones de planetas. Cada planeta es un mundo con su propia historia singular. Albas y crepúsculos, tormentas y estaciones, en algunos casos, continentes, océanos, terremotos y ríos. ¿Estaban habitados algunos de estos mundos? ¿Había astrónomos en ellos? A menos que se tratase de una civilización sumamente avanzada, sus habitantes nunca habrían viajado fuera de su galaxia. O sea, nunca habrían visto nuestra perspectiva, aunque es posible que lo supieran en teoría. Estaban algunos de ellos, en ese mismo momento, observando la Vía Láctea y haciéndose las mismas preguntas sobre nosotros que yo me hacía respecto a ellos. En tal caso, estarían viendo nuestra galaxia tal como era cuando las formas de vida más avanzadas de la Tierra eran los peces. Los ordenadores que actualmente catalogan galaxias pueden hacerlo mejor que los estudiantes de licenciatura, ¿o no? Pero ciertamente no hacen las mismas reflexiones que ellos. A menudo, la investigación científica se describe de manera poco halagüeña, como un trabajo rutinario y mecánico. El inventor Thomas Edison dijo en cierta ocasión: «Ninguno de mis inventos se me ocurrió por casualidad. Veo una necesidad que vale la pena satisfacer y hago pruebas y más pruebas hasta conseguirlo. Todo se reduce a un 1% de inspiración y un 99% de transpiración». Se aplica lo mismo a la investigación teórica, donde la fase de la transpiración se supone que consiste en trabajo intelectual no creativo, como cálculos algebraicos o traducir algoritmos en programas informáticos. Pero el hecho de que un ordenador pueda realizar mecánicamente una tarea no implica que esa misma tarea sea mecánica cuando la llevan a cabo los científicos. Al fin y al cabo, los ordenadores juegan al ajedrez explorando exhaustivamente todas las consecuencias posibles. Los seres humanos obtienen un resultado similar mediante un pensamiento creativo y agradable. Es posible que estos mismos programas informáticos que catalogan galaxias hayan sido escritos por aquellos estudiantes de licenciatura, destilando lo aprendido en algoritmos reproducibles. Esto significa que aprendieron algo realizando una tarea que un ordenador realiza sin aprender nada. De forma más profunda, supongo que Edison malinterpretaba su propia experiencia. Una prueba fallida no deja de ser entretenida. Un experimento repetitivo no es repetitivo si uno piensa en las ideas que está poniendo a prueba y en la realidad que está investigando. Este proyecto sobre galaxias tenía por objetivo descubrir si realmente existe materia oscura, véase el próximo capítulo, y el resultado fue positivo. Si Edison, o los estudiantes de licenciatura, o cualquier investigador en la fase transpiradora del descubrimiento, lo hubiera realizado de manera mecánica, se habría perdido la mayor parte de la diversión, la que impulsa, en buena medida,
ese 1% de inspiración. Al llegar a una imagen particularmente ambigua, pregunté a mis compañeros, ¿qué es esto, una galaxia o una estrella? Ninguna de las dos cosas, respondieron. Es un defecto de la emulsión fotográfica. El drástico cambio de marcha mental me hizo sonreír. Mi grandiosa especulación sobre el significado profundo de aquello que estaba contemplando resultó ser, respecto de ese objeto en particular, una especulación acerca de nada. De repente, no había astrónomos, ni ríos, ni terremotos. Todos habían desaparecido en una nube de imaginación. Había sobreestimado la masa de lo que contemplaba por unas 50 potencias de 10. Lo que yo había tomado por el objeto más grande y distante que había visto, no era más que una mancha apenas visible sin microscopio, al alcance de mi mano. ¿Con qué facilidad puede uno ser engañado por las apariencias? Pero, ¿acaso alguna de las otras galaxias que creía haber observado eran realmente galaxias? Todas las demás manchas también eran, en realidad, microscópicos manchurrones de nitrato de plata. Si había clasificado erróneamente la causa de uno de ellos porque se parecía a los demás, ¿por qué era esto un error tan grande? Porque un error en la ciencia experimental es un error sobre la causa de algo, igual que una observación precisa es un asunto teórico. Muy pocas cosas en la naturaleza pueden detectarse sin ayuda de los sentidos humanos. La mayoría de los fenómenos ocurren demasiado rápido o lento, demasiado grandes o pequeños, demasiado remotos, están ocultos o funcionan según principios muy distintos de los que influyeron en nuestra evolución. Pero, en algunos casos, gracias a los instrumentos científicos, estos fenómenos se vuelven perceptibles. La chispa. El error del antropocentrismo. Antiguamente, la humanidad explicaba el cosmos a través de historias centradas en lo humano, dioses con estados de ánimo que causaban tormentas o cosechas. Este antropocentrismo nos situaba en el centro geométrico y moral del universo. Sin embargo, la ciencia demostró que el universo es vasto, impersonal y se rige por leyes matemáticas que no tienen nada que ver con nuestras intenciones. Esto llevó a muchos pensadores a adoptar el principio de mediocridad, la idea de que los humanos son solo una espuma química insignificante en un planeta ordinario. La falsedad de la aeronave Tierra. Junto al principio de mediocridad, surgió la metáfora de la aeronave Tierra, la idea de que la biosfera es un sistema de soporte vital diseñado, por la evolución, para protegernos, y que somos pasajeros que deben evitar dañar su frágil equilibrio. Esta idea es falsa. La biosfera no es un sistema de soporte generoso. Es una trampa mortal donde el 99,9% de las especies se han extinguido y donde los humanos primitivos morían jóvenes de hambre, frío y enfermedades. La Tierra no nos mantiene. Nosotros nos mantenemos a nosotros mismos mediante la creación de conocimiento. El universo típico. Para entender nuestra verdadera importancia, debemos mirar qué es un lugar típico en el cosmos. No es la Tierra, rica en oxígeno y vida. Un lugar típico es el espacio intergaláctico, un vacío absoluto, oscuro y a 2,7 grados por encima del cero absoluto. En ese entorno, un humano sin tecnología moriría en segundos. Sin embargo, ese mismo vacío contiene materia, átomos de hidrógeno, y energía, luz de galaxias lejanas, suficientes para que, si alguien supiera cómo, con el conocimiento adecuado, pudiera construir allí una civilización entera. Personas como constructores universales. La diferencia fundamental entre un humano y cualquier otra especie o fenómeno físico es el alcance del conocimiento explicativo. Mientras que los genes de un animal solo sirven para un entorno específico, alcance limitado, el cerebro humano puede generar explicaciones universales. Todo lo que no está prohibido por las leyes de la física es alcanzable si se tiene el conocimiento necesario. Esto convierte a las personas en constructores universales, entidades capaces de transformar cualquier materia prima en cualquier cosa permitida por la naturaleza. La importancia cósmica del conocimiento. Contrario al principio de mediocridad, las personas son los entes más significativos del universo. No por nuestra masa o ubicación, sino porque el conocimiento es el único proceso capaz de transformar el cosmos a gran escala. Para predecir el futuro de una estrella en 1.000.000 de años, la astrofísica es insuficiente si no se considera si habrá personas cerca con el conocimiento para apagarla o modificarla. El conocimiento no es un subproducto accidental, es una fuerza física que puede reorganizar la materia de formas que los procesos ciegos jamás lograrían. Los problemas tienen solución.
El progreso no consiste en alcanzar un estado de perfección sin problemas, una utopía estática, sino en la capacidad de resolver problemas de forma indefinida. Los problemas son inevitables, pero los problemas tienen solución. La chispa de la Ilustración es el reconocimiento de que, con creatividad y crítica, podemos transformar entornos inhóspitos en hogares. Somos la chispa que puede encender el universo, convirtiendo la materia inerte en conocimiento y vida. Creación. La unidad del conocimiento. Genes e ideas. Tanto el conocimiento en los cerebros humanos como el de las adaptaciones biológicas se crean mediante el mismo proceso fundamental, variación seguida de selección. En la ciencia, variamos ideas mediante conjeturas y seleccionamos mediante la crítica. En la biosfera, la variación son mutaciones aleatorias y la selección es la supervivencia del gen. Ambos tipos de información tienen una propiedad cósmica. Una vez incorporados en un entorno adecuado, tienden a permanecer en él. Son conocimiento, la única fuerza capaz de autorreplicarse y resistir el error. El fracaso del creacionismo y la generación espontánea. El creacionismo, lo hizo un dios, es una mala explicación porque no explica cómo se creó el conocimiento. Solo traslada el problema a una entidad invisible que ya lo poseía, lo cual es redundante. Además, la biosfera muestra errores de diseño, como el cableado invertido en el ojo humano, que contradicen la idea de un diseñador divino benevolente. Por otro lado, la generación espontánea, la vida surgiendo del azar o la materia inerte, es igualmente imposible. El conocimiento para construir un ratón no puede aparecer de la nada, del mismo modo que un truco de magia requiere una explicación previa y no magia real. El argumento del diseño de Paley. William Paley aportó una idea clave: la diferencia entre una piedra y un reloj. Un reloj tiene apariencia de diseño porque sus partes están ajustadas para un propósito y, si se modificaran ligeramente, el reloj dejaría de funcionar. Esto significa que el diseño es difícil de modificar. Aunque Paley concluyó erróneamente que esto probaba la existencia de un diseñador, su mérito fue identificar que las configuraciones de materia que cumplen una función compleja no pueden ser fruto del azar, requieren una explicación sobre la creación de conocimiento. Neodarwinismo. El gen egoísta y el error del bien de la especie. Un error común es creer que la evolución busca el bien de la especie o el progreso del individuo. En realidad, la evolución solo favorece a los replicadores, genes, que mejor se propagan en la población. Un gen puede imponerse incluso si perjudica a la especie, como la cola del pavo real, que atrae depredadores, simplemente porque es mejor compitiendo contra otros genes rivales. Los organismos no son el fin de la evolución, sino esclavos o herramientas que los genes utilizan para replicarse. Lamarckismo e inductivismo. El lamarckismo, la idea de que los rasgos adquiridos en vida se heredan, es el equivalente biológico del inductivismo. Ambos asumen que el nuevo conocimiento se puede extraer directamente de la experiencia o del entorno. Pero los genes no pueden aprender del entorno del mismo modo que los científicos no pueden simplemente observar la realidad para obtener leyes universales. En ambos casos, el conocimiento debe ser conjeturado, mutación o idea, y luego filtrado. El entorno no dicta la solución, solo selecciona la que funciona. El ajuste fino y el principio antrópico. La física moderna muestra que si las constantes del universo fueran ligeramente distintas, la vida sería imposible. Algunos usan esto como un nuevo argumento del diseño a escala cósmica. La respuesta científica suele ser el razonamiento antrópico. Solo observamos un universo con ajuste fino porque es el único donde podemos existir para observarlo. Sin embargo, Deutsch advierte que las explicaciones puramente antrópicas basadas en infinitos universos aleatorios suelen ser malas explicaciones, pues predicen que lo más probable es que vivamos en un universo caótico que dejará de existir en un segundo. La solución real debe ser una explicación específica y simple de las leyes de la naturaleza que aún no hemos descubierto. La creación como imprevisibilidad. La verdadera creación de conocimiento es una creación ex nihilo, desde la nada, en términos de previsibilidad. Si pudiéramos predecir el contenido de un descubrimiento futuro, ya lo habríamos descubierto. Por tanto, el conocimiento es un fenómeno emergente que no puede ser reducido a simples leyes físicas de causa y efecto, aunque sea compatible con ellas. La evolución y el pensamiento humano son los únicos procesos en el universo que realmente crean. La realidad de las abstracciones. El error del reduccionismo.
Muchos científicos creen que la única forma de explicar la realidad es descomponiéndola en sus partes más pequeñas, átomos, partículas, cuerdas. Esta doctrina, llamada reduccionismo, afirma que el nivel más bajo es el más real. Sin embargo, el reduccionismo falla al explicar por qué un átomo de cobre está en la nariz de una estatua de Churchill en Londres. Una explicación puramente atómica solo describiría colisiones de partículas, pero no explicaría la causa real, la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo de Churchill y la tradición de erigir estatuas. Estos fenómenos de nivel superior son emergentes y poseen su propia lógica autónoma. Emergencia y autonomía. La emergencia ocurre cuando la complejidad de nivel inferior se resuelve en simplicidad de nivel superior. No necesitamos conocer la trayectoria de cada molécula de agua para saber que el agua hervirá a 100 grados. Las propiedades emergentes, como la liquidez o la temperatura, son cuasi autónomas, casi independientes de los detalles microscópicos. La ciencia no solo se construye hacia abajo buscando partículas, sino también hacia arriba, descubriendo leyes que solo existen en niveles de mayor complejidad. La realidad de lo abstracto. El experimento del dominó. Douglas Hofstadter propuso un experimento mental para demostrar que las abstracciones afectan al mundo físico. Imaginemos un ordenador hecho de millones de fichas de dominó que computa si un número es primo. Si preguntamos por qué una ficha específica nunca cayó, la respuesta reduccionista, porque su vecina no la empujó, es insuficiente. La respuesta real es, porque el número 641 es un número primo. La primalidad, una abstracción matemática, es la causa física de que esa ficha permanezca en pie. Las abstracciones, por tanto, son reales porque aparecen en nuestras mejores explicaciones. El problema mente-cuerpo. Si aceptamos que las abstracciones son reales, el yo o la mente dejan de ser ilusiones, como pretenden algunos reduccionistas. Aunque nuestros cerebros obedecen las leyes de la física, nuestras acciones son causadas por ideas, decisiones y valores abstractos. Decir que la mente no puede mover el cuerpo porque los átomos ya están siguiendo leyes físicas es como decir que un programa de ajedrez no es el que te gana la partida, sino los electrones en el silicio. La explicación que importa es la del programa, la abstracción. Ciencia y moralidad, el es y el debe ser. Existe la idea de que no se puede derivar un debe ser, moral, de un es, hechos. Aunque lógicamente son distintos, Deutsch argumenta que están conectados a través de la explicación. Una postura moral errónea suele basarse en explicaciones factuales falsas. Por ejemplo, el racismo requiere creer falsedades biológicas. Del mismo modo, el progreso científico requiere valores morales como la honestidad, la tolerancia y la apertura a la crítica. En un universo explicable, los valores correctos tienden a estar alineados con las verdades factuales. El conocimiento de lo infinito. Como señaló Platón, podemos conocer entidades perfectas, como círculos matemáticos o números infinitos, que nunca hemos visto en el mundo físico. Este conocimiento no proviene de la observación, empirismo, sino de la conjetura y la crítica. La capacidad de las personas para entender abstracciones es un comienzo del infinito. Nos permite eludir el parroquialismo de nuestra biología y conectar con verdades universales que trascienden el tiempo y el espacio. El salto a la universalidad. A lo largo de la historia, la humanidad ha inventado sistemas para resolver problemas específicos y limitados, parroquiales. Sin embargo, en ciertos momentos, una pequeña mejora diseñada para un fin práctico rompe una barrera invisible y otorga al sistema un alcance ilimitado. Este fenómeno es el salto a la universalidad. Ocurre cuando un sistema deja de ser una lista de soluciones particulares para convertirse en un conjunto de reglas que pueden generar cualquier solución posible en su ámbito. De pictogramas al alfabeto. Los primeros sistemas de escritura usaban pictogramas, un dibujo para cada palabra. Eran limitados porque requerían miles de símbolos difíciles de memorizar. El salto ocurrió cuando se empezó a usar el sonido de las palabras, rebus, y, finalmente, cuando se asociaron símbolos a sonidos elementales, fonemas. Un alfabeto de apenas 2 docenas de letras es universal. Puede representar cualquier palabra que exista o que se invente en el futuro. No es solo una lista, es un sistema con alcance infinito. Numerales y el sistema posicional. Algo similar ocurrió con los números. Los sistemas antiguos, como el romano, eran acumulativos, añadir símbolos para valores mayores,
y se volvían inmanejables para cálculos grandes. El salto a la universalidad matemática lo dio el sistema indio, arábigo, que introdujo el valor posicional y el cero. Con solo 10 dígitos, se puede representar cualquier número, por grande que sea, y realizar operaciones aritméticas complejas. Este sistema utiliza a los humanos para procesar verdades abstractas sobre los números. Universalidad computacional, de Babbage a Turing. Charles Babbage diseñó máquinas mecánicas para automatizar cálculos navales. Al principio eran limitadas, pero al concebir la máquina analítica, dio el salto. Una máquina que pudiera ser programada mediante tarjetas perforadas para realizar cualquier computación posible. Alan Turing formalizó esto más tarde demostrando que un ordenador universal puede simular cualquier proceso físico si se le dan las instrucciones adecuadas. Esta universalidad convierte al ordenador en un simulador universal de la realidad. La necesidad de lo digital y la corrección de errores. Deutsch destaca un punto técnico fundamental. La universalidad solo es posible en sistemas digitales. Los sistemas analógicos, como una regla de cálculo o cuerdas de medir, acumulan errores en cada paso del proceso que acaban por destruir la información. Los sistemas digitales, al usar valores discretos, como 0 y 1 o letras específicas, permiten la corrección de errores. Si una señal se desvía un poco, el sistema la devuelve al valor correcto más cercano. Sin corrección de errores, el progreso infinito es físicamente imposible. El primer salto, el código genético. El salto a la universalidad más antiguo no fue humano, sino biológico. En los inicios de la vida, el sistema de replicación pasó de procesos químicos aleatorios a un código genético universal, ADN. Este código es un lenguaje de programación que ha permanecido casi idéntico durante miles de millones de años. Lo asombroso es su alcance. El mismo sistema que especificaba bacterias primitivas resultó ser capaz de especificar secuoyas, ballenas y cerebros humanos capaces de entender el universo. El explicador universal. El salto definitivo es el de la persona. Los seres humanos somos explicadores universales. No hay ningún fenómeno en el universo que sea, por principio, incomprensible para una mente que utilice el método de la ilustración, conjetura y crítica. Esta universalidad nos convierte también en constructores universales. Con el conocimiento adecuado, podemos transformar la materia para asegurar nuestra supervivencia y progreso más allá de cualquier límite biológico o planetario. Creatividad artificial. El test de Turing y el espejismo conductista. Alan Turing, confiando en la universalidad computacional, propuso en 1950 que un ordenador podría pensar y sugirió un test. Si un juez humano no puede distinguir las respuestas textuales de una máquina de las de un humano, la máquina piensa. Sin embargo, este enfoque está viciado por el conductismo, la idea de que solo importa el comportamiento observable, no el mecanismo interno. Como resultado, la investigación en IA se ha centrado en crear chatbots, como Eliza o el bot, que usan bases de datos y plantillas sintácticas para engañar al usuario, simulando comprensión sin generar conocimiento real. La diferencia entre simular y pensar. Mejorar la capacidad de un programa para imitar el pensamiento humano no es lo mismo que acercarse al pensamiento genuino. Un chatbot que finge hacer un chiste no ha creado el chiste. El conocimiento fue codificado previamente por el programador. Para juzgar si un programa es verdaderamente inteligente, no basta con observar su salida, el resultado del test de Turing. Necesitamos una buena explicación de cómo genera sus respuestas. Si la explicación muestra que el conocimiento se origina en el programa, creación ex nihilo, y no en el programador, entonces es una inteligencia artificial general. El misterio de los qualia y la conciencia. La AGI implica atributos como la conciencia y los qualia, la experiencia subjetiva de una sensación, como lo que se siente al ver el color azul. Los qualia son inexplicables con la ciencia actual, lo que lleva a filósofos como Daniel Dennett a negar su existencia, una mala explicación, pues niega el problema en lugar de resolverlo. Deutsch argumenta que no podemos simplemente esperar que la conciencia y los qualia emerjan por accidente de programas diseñados para procesar datos. Si no puedes programarlo, no lo has entendido. La universalidad de la AGI. Deutsch conjetura que la verdadera IA será necesariamente una persona, un explicador de propósito general. No existen niveles intermedios de pensamiento parcial. Al igual que el alfabeto o el ADN, la AGI requerirá un salto a la universalidad. La inteligencia no se logra acumulando millones de trucos especializados,
como jugar al ajedrez o buscar en Internet, de la misma manera que el lamarckismo no explica la evolución acumulando fuerza muscular. La falsa promesa de la evolución artificial. El mismo error ocurre en el campo de la evolución artificial, algoritmos genéticos. Los investigadores crean programas que evolucionan, por ejemplo, para enseñar a un robot virtual a caminar. Sin embargo, el lenguaje, los parámetros y los criterios de selección son diseñados por el humano. El conocimiento no lo crea el algoritmo, es el conocimiento implícito del programador revelando su alcance. Hasta que no comprendamos la misteriosa universalidad que permitió al ADN pasar de bacterias a humanos sin cambiar su código básico, la verdadera evolución artificial en ordenadores seguirá siendo una ilusión. El problema es filosófico, no tecnológico. Turing creía que la AGI se lograría en el año 2000 porque subestimó el problema, creyendo que era una cuestión de potencia de hardware. Hoy tenemos ordenadores millones de veces más potentes que los que Turing imaginó, y seguimos sin AGI. El verdadero obstáculo no es la falta de memoria o velocidad, sino la falta de una explicación epistemológica de cómo funciona la creatividad, la creación de nuevo conocimiento. Una vez que la filosofía resuelva este enigma, la programación de la AGI será relativamente trivial. Una ventana al infinito. Históricamente, el infinito ha causado rechazo y controversia, como la doctrina del finitismo, que niega la existencia de conjuntos infinitos. Sin embargo, el infinito tiene una lógica rigurosa. En matemáticas, la definición de un conjunto infinito, formalizada por George Cantor, es aquel que puede ponerse en correspondencia biunívoca con una parte de sí mismo. Por ejemplo, hay tantos números pares como números naturales, aunque los primeros sean un subconjunto de los segundos. Negar el infinito es una forma de instrumentalismo parroquial que intenta limitar arbitrariamente el alcance de la razón. El Hotel Infinito de Hilbert. Para ilustrar lo contraintuitivo del infinito, el matemático David Hilbert ideó el experimento mental del Hotel Infinito. Un hotel con infinitas habitaciones numeradas, 1, 2, 3, puede estar totalmente lleno, pero si llega un nuevo huésped, el director simplemente pide a cada ocupante que se mueva a la habitación siguiente, $N y $1. La habitación aún queda libre y todos tienen alojamiento. Incluso si llega un número infinito de trenes con infinitos pasajeros, el hotel puede reacomodarlos, por ejemplo, moviendo a los huéspedes actuales a las habitaciones con números pares. Esto demuestra que en el infinito, conceptos cotidianos como lleno, último o proporción dejan de funcionar de la manera habitual. La refutación del razonamiento antrópico basado en el infinito. El Hotel Infinito tiene implicaciones destructivas para la cosmología y el razonamiento antrópico. Si suponemos que existe un número infinito de universos, y queremos explicar el ajuste fino diciendo que es muy improbable que un universo tenga vida a menos que lo observemos, chocamos con la lógica del infinito. En un conjunto infinito, no tiene sentido hablar de probabilidades o proporciones, mitad, 1%, 1 en un trillón, a menos que haya un mecanismo físico estructurado, una medida, que los relacione. Simplemente reetiquetando los universos, como mover a los huéspedes del hotel, podemos hacer que los universos con vida parezcan la norma o la excepción absoluta. Por tanto, apelar a infinitos universos desconectados es una mala explicación para el ajuste fino. Diferentes tamaños de infinito. El argumento de la diagonal. Cantor no solo probó que el infinito tiene lógica, sino que demostró que hay infinitos más grandes que otros. El conjunto de los números naturales, 1, 2, 3, es un infinito contable. Pero el conjunto de los números reales, como los decimales infinitos entre 0 y 1, es un infinito incontable, estrictamente mayor. Cantor lo demostró con su famoso argumento de la diagonal. Si intentas hacer una lista de todos los números decimales, siempre puedes construir un nuevo número, cambiando la diagonal de la lista, que no está en ella. Esto demuestra que hay verdades y funciones matemáticas que son más numerosas que cualquier intento contable de enumerarlas. La física define lo computable y lo demostrable. El infinito matemático y la computación están anclados en la realidad física. Alan Turing y Kurt Gödel demostraron que la inmensa mayoría de las funciones matemáticas son no computables y casi todas las proposiciones son indecidibles. No se puede probar si son verdaderas o falsas. Sin embargo, Deutsch da un giro radical a esto. Lo que es computable o demostrable no es una verdad abstracta a priori, sino que depende de las leyes de la física. Una demostración es simplemente un proceso físico,
en un cerebro o en un ordenador de silicio, que modela una entidad abstracta. Si las leyes de la física fueran distintas, por ejemplo, si permitieran procesar infinitos pasos en tiempo finito, lo que hoy llamamos indecidible podría ser fácil de probar. Por lo tanto, la teoría de la demostración matemática no es una rama de las matemáticas puras, sino una rama de la física, la ciencia de la computación. Siempre al comienzo. Una consecuencia profunda de vivir en un mundo donde el crecimiento del conocimiento no tiene límite es nuestra posición temporal. No importa cuánto progresemos, ni cuántos milenios pasen, la cantidad de conocimiento por descubrir siempre será infinita. Al igual que los huéspedes del Hotel Infinito siempre ocupan habitaciones cuyos números son infinitamente más pequeños que el infinito, nosotros siempre estaremos al comienzo del infinito. Optimismo. El error de la profecía pesimista. En tiempos recientes, pensadores como Martín Rees han argumentado que la humanidad tiene pocas probabilidades de sobrevivir al siglo XXI debido a los riesgos existenciales, armas biológicas, nanotecnología, colisionadores de partículas. Deutsch señala que este tipo de pesimismo profético comete un error estructural. Asume que el futuro está determinado por el conocimiento presente y la ignorancia presente. Dado que la creación de conocimiento futuro es impredecible, porque si pudiéramos predecirlo, ya lo habríamos creado, es imposible calcular las probabilidades del futuro de la civilización como si fuera una ruleta rusa. Malthus y el error de ignorar la innovación. Un ejemplo clásico de este error fue Thomas Malthus en 1798. Malthus profetizó que el crecimiento exponencial de la población superaría inevitablemente el crecimiento aritmético de la producción de alimentos, llevando a una catástrofe global permanente. Acertó en el crecimiento de la población, pero erró catastróficamente en la producción de alimentos porque no pudo predecir la creación de nuevo conocimiento, fertilizantes, maquinaria, genética agrícola. Las profecías pesimistas siempre subestiman la capacidad humana para crear soluciones imprevistas. Optimismo y pesimismo ciegos. El optimismo ciego, temeridad, actúa asumiendo que nada malo pasará, como creer que el Titanic era insumergible. El pesimismo ciego, o principio de precaución, actúa evitando cualquier innovación que no se sepa con certeza que es segura. Ambas posturas son irracionales. El principio de precaución es, paradójicamente, una forma de optimismo ciego hacia el presente, pues asume que el conocimiento actual es suficiente para protegernos de los desastres futuros. La historia demuestra lo contrario. Las civilizaciones pasadas no cayeron por exceso de innovación, sino por falta de conocimiento para enfrentar enfermedades, sequías o enemigos. El principio de optimismo. Frente a las posturas ciegas, Deutsch propone el principio de optimismo. Todos los males son causados por un conocimiento insuficiente. El optimismo racional no es la creencia ingenua de que todo saldrá bien, sino la teoría explicativa de que no existen barreras fundamentales impuestas por las leyes de la física para resolver problemas. La enfermedad, la pobreza, la guerra e incluso la muerte por envejecimiento no son castigos ni leyes cósmicas inamovibles, son problemas técnicos. Y todos los problemas tienen solución si se dispone del conocimiento y la riqueza adecuados. La filosofía política de Pape. Este optimismo se alinea con la filosofía política de Karl Pape. Tradicionalmente, la política se preguntaba, ¿quién debe gobernar? Buscando justificar a un líder o sistema perfecto, lo cual lleva inevitablemente a la violencia y a la tiranía cuando el líder falla. Pape propuso cambiar la pregunta a ¿cómo podemos estructurar nuestras instituciones para detectar el error y eliminar a los malos gobernantes sin derramamiento de sangre? Una sociedad optimista asume el falibilismo. Sabe que los gobernantes y las políticas se equivocarán. Por tanto, su prioridad no es evitar el error, sino crear mecanismos para corregirlo rápidamente. Las mini ilustraciones perdidas. A lo largo de la historia, han existido breves destellos de esta actitud crítica y optimista, lo que Deutsch llama mini ilustraciones. Atenas, siglo V a.C. con figuras como Pericles o Sócrates, Atenas abrazó la discusión, la libertad y el progreso, en marcado contraste con la rígida, militarizada y pesimista Esparta. Florencia, siglo XV durante el primer Renacimiento, bajo los Médici, hubo una explosión de innovación artística e intelectual. Sin embargo, ambas mini ilustraciones fueron finalmente aplastadas por fuerzas pesimistas y dogmáticas, Esparta en el caso de Atenas, el monje fanático Savonarola en el caso de Florencia. Nuestro deber es el optimismo.
La ilustración actual es la única que, hasta ahora, ha logrado sobrevivir y mantener un crecimiento sostenido del conocimiento. El pesimismo es una fuerza estancadora que nos deja vulnerables a los desastres naturales inevitables, como glaciaciones o asteroides, que solo la tecnología futura podrá detener. Como dijo Pape, nuestro deber es ser optimistas, no intentar predecir el fin del mundo, sino comprometernos con la tradición de la crítica, asumiendo que los problemas son inevitables, pero que con creatividad siempre tienen solución. Un sueño de Sócrates. El escenario: Sócrates y Hermés. Deutsch nos presenta a Sócrates durmiendo en Delfos. En su sueño, es visitado por el dios Hermés, mensajero y dios del conocimiento. Sócrates, haciendo gala de su famoso pensamiento crítico, se niega a someterse ciegamente a la autoridad del dios. Hermés, lejos de ofenderse, alaba esta actitud ateniense, la disposición a exigir razones y a estar abiertos a la persuasión en lugar de obedecer por la fuerza. Este diálogo sirve para exponer los fundamentos de la filosofía de Karl Popper y del propio Deutsch, en boca de los pensadores griegos, situándolos en el momento histórico en que la Edad de Oro de Atenas pudo haberse convertido en el comienzo del infinito. La crítica a la creencia justificada. Hermés y Sócrates discuten sobre la naturaleza del conocimiento. Sócrates admite que no busca la certeza absoluta ni la creencia justificada, el dogma de que el conocimiento debe provenir de una fuente infalible o divina. Hermés le revela que quienes buscan conocimiento justificado en realidad están buscando un autoengaño, porque toda fuente de información, nuestros sentidos, nuestros maestros o incluso los dioses, es falible. El conocimiento no nos llega pasivamente a través de los sentidos como si fuéramos recipientes vacíos. Todo conocimiento se origina en el interior de la mente a través de la conjetura. El origen del conocimiento: conjetura y crítica. Cuando vemos una mesa, no estamos absorbiendo la verdad de la mesa a través de los ojos. Nuestros ojos solo reciben fotones, titileos y sombras en la caverna del cráneo. Es nuestra mente la que conjetura la existencia de la mesa y luego critica esa conjetura comparándola con la evidencia sensorial. Lo mismo ocurre con la comunicación. Si alguien nos dice algo, no recibimos su idea. Conjeturamos lo que quiere decir y ajustamos nuestra idea si hay malentendidos. Por lo tanto, aprender de un libro, de un experimento o de un dios en un sueño requiere exactamente el mismo proceso. Conjetura falible sometida a crítica. Atenas vs Esparta. Progreso frente a estasis. El diálogo se traslada a la política, comparando Atenas con su archienemiga, Esparta. Atenas, sociedad dinámica, está fundamentada en la idea de que se puede mejorar. Como asumen que pueden estar equivocados, permiten el debate, la crítica y la innovación, filosofía, teatro, democracia. Esparta, sociedad estática, está fundamentada en la estasis, evitar el cambio. Educan a sus jóvenes para que las tradiciones sean inmunes a la crítica. Para ellos, el progreso es un peligro que debe ser reprimido. Sócrates deduce que la verdadera amenaza que Atenas representa para Esparta no es militar, sino existencial. El simple hecho de que Atenas exista y progrese demuestra a los jóvenes espartanos que su sociedad inmutable no es perfecta. Esparta debe destruir a Atenas, o eventualmente la cultura espartana colapsará ante la evidencia de que el cambio trae mejoras. El malentendido de Platón. Hacia el final del capítulo, Sócrates despierta y se encuentra con su joven discípulo, Platón. Sócrates intenta explicarle la revelación epistemológica que acaba de tener, que somos falibles, que el conocimiento viene de conjeturas internas y que la democracia encadenada por tradiciones de tolerancia es vital. Sin embargo, Platón, famoso en la historia real por su desconfianza hacia la democracia y su deseo de una sociedad gobernada por reyes filósofos, malinterpreta sistemáticamente todo lo que dice Sócrates. Platón anota en sus tablillas ideas autoritarias, que el mundo material es una ilusión, que solo los filósofos pueden conocer la verdad y que un rey filósofo haría a Esparta invencible. La transmisión del conocimiento. Deutsch utiliza esta ironía dramática para ilustrar un punto clave sobre la comunicación humana y la historia de las ideas. La transmisión de conocimiento es intrínsecamente falible. En la historia de la filosofía, los académicos se obsesionan con leer los textos originales para descubrir qué quería decir realmente Platón o Kant. En la ciencia, como la física, a nadie le importa si Einstein hizo sus teorías como una broma o si creía en ellas. Lo único que importa es si la teoría funciona como una buena explicación de la realidad objetiva.
Las buenas explicaciones sobreviven y se transmiten fielmente no porque la gente memorice las palabras exactas, sino porque la teoría es tan difícil de modificar que cualquiera que busque la verdad terminará reconstruyendo la misma explicación. El multiverso. La ficción y la coherencia explicativa. Deutsch comienza analizando los tropos de la ciencia ficción sobre universos paralelos, como el mal funcionamiento de un teletransportador que crea un doble o doppelganger. A menudo, estas historias fallan por la base porque violan sus propias reglas lógicas, por ejemplo, personas fantasma que pueden ver la luz pero no interactuar con la materia. Una buena ciencia ficción, al igual que una buena teoría científica, requiere explicaciones coherentes y difíciles de variar. La verdadera física cuántica es más extraña que la ficción, pero es lógicamente impecable. El multiverso y la fungibilidad. Para entender la física cuántica, Deutsch nos pide imaginar no un solo universo, sino un multiverso compuesto por infinitos universos que inicialmente son copias exactas. El concepto clave aquí es la fungibilidad. En derecho, 2 billetes de $1 son fungibles, da igual cuál te devuelvan porque son idénticos. En la física cuántica, los objetos y los universos enteros pueden ser físicamente fungibles. Son literalmente idénticos en todo excepto en que son más de uno. Cuando ocurre un evento a nivel microscópico, como el disparo de un fotón o el funcionamiento de nuestro teletransportador de ciencia ficción, una ley determinista dicta que el resultado cambia en una proporción de esos universos fungibles. En ese momento, los universos dejan de ser fungibles y se ramifican en diferentes historias. El origen de la aleatoriedad cuántica. En la física clásica, la aleatoriedad es solo ignorancia de variables complejas. En la física cuántica, la aleatoriedad es el resultado directo de la fungibilidad y la ramificación. Si usted hace un experimento cuántico que tiene un 50% de probabilidad de dar A o B, lo que ocurre realmente es que el multiverso se divide. En la mitad de los universos su doppelganger ve A y en la otra mitad ve B. El proceso es 100% determinista desde la perspectiva del multiverso, pero desde su perspectiva subjetiva dentro de un solo universo, el resultado parece aleatorio porque no hay forma de saber en qué rama terminará usted, ya que ambas versiones son usted. Interferencia, la prueba del multiverso. Si los universos paralelos nunca interactuaran, la teoría sería una mala explicación, una complicación innecesaria. Sin embargo, interactúan a través de la interferencia cuántica. En un experimento óptico, como el interferómetro de Mach-Zehnder, un solo fotón se dispara hacia un espejo semiplateado. El multiverso se divide. En un universo el fotón rebota, en otro lo atraviesa. Si luego se usan espejos para volver a juntar ambas trayectorias de manera aislada, las dos historias del fotón vuelven a hacerse fungibles, se fusionan. El resultado final es determinista. El fotón siempre sale por el mismo lado, lo cual es matemáticamente imposible si el fotón solo hubiera viajado por una ruta. La interferencia demuestra que la partícula fantasma del otro universo realmente existió y afectó a la partícula de nuestro universo. De coherencia y el surgimiento de las historias. ¿Por qué no vemos interferencias cuánticas a tamaño humano? Por ejemplo, ver a una persona en 2 lugares a la vez. La respuesta es la de coherencia. La interferencia solo puede ocurrir si las dos historias se mantienen perfectamente aisladas. Pero si el fotón choca con un átomo del entorno, la diferencia se propaga a la velocidad de la luz, una onda de diferenciación. Rápidamente, todo el entorno, el aire, la habitación, los observadores, queda entrelazado con la diferencia. Una vez que el entorno es diferente en ambas historias, es imposible volver a hacerlas fungibles. Las dos historias se vuelven autónomas y paralelas para siempre. Así es como el nivel macroscópico, nuestro universo clásico de grano grueso, emerge del multiverso cuántico. La computación cuántica. Este principio no es solo teórico, se puede utilizar. Un ordenador cuántico protege sus bits cuánticos, qubits, de la decoherencia, permitiendo que un cálculo se ramifique en múltiples universos. En lugar de procesar datos uno por uno, el ordenador divide el trabajo entre sus doppelgangers en trillones de universos paralelos. Luego, mediante la interferencia, junta los resultados en nuestro universo. Esto permite realizar cálculos, como descifrar códigos complejos, en segundos, algo que llevaría millones de años a un ordenador clásico. Es la prueba tecnológica definitiva de que el multiverso es real. Nosotros somos objetos multiversales.
No existimos en una sola línea temporal continua, sino que somos un conjunto de instancias que se ramifican constantemente. Al igual que en la evolución o en la epistemología, la realidad física fundamental no es una línea única, sino un inmenso árbol de historias interconectadas donde el conocimiento, las buenas explicaciones, es la única fuerza capaz de crear un orden predecible en medio de la ramificación infinita. Una historia de la mala filosofía escrita por un físico. Deutsch distingue entre la filosofía que simplemente está equivocada, lo cual es normal, pues todo conocimiento avanza corrigiendo errores, y la mala filosofía. La mala filosofía no solo es falsa, sino que impide activamente el crecimiento del conocimiento. Lo hace inmunizándose contra la crítica, declarando que ciertas preguntas no tienen sentido, o separando las predicciones científicas de sus explicaciones subyacentes. El desastre de la interpretación de Copenhague. Cuando Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger formularon la mecánica cuántica en los años 20, sus ecuaciones describían una multiplicidad de información, lo que hoy entendemos como el multiverso. Sin embargo, Niels Bohr y otros físicos desarrollaron la interpretación de Copenhague. En lugar de intentar explicar qué estaba ocurriendo realmente en la naturaleza, esta interpretación adoptó una postura instrumentalista. Dictaminó que la teoría cuántica era solo una herramienta matemática para predecir los resultados de los experimentos. La filosofía de Copenhague, a menudo resumida como cállate y calcula, prohibió preguntar qué le ocurre a una partícula antes de ser observada, introdujo ambigüedades como la dualidad onda-partícula y sugirió erróneamente que la conciencia humana provocaba el colapso de la función de onda. Fue mala filosofía porque impidió durante décadas que los físicos intentaran mejorar la teoría o comprender la realidad objetiva, el multiverso, que las ecuaciones describían claramente. Hugh Everett propuso la solución real en 1957, pero fue ignorado durante mucho tiempo debido a este dogma. El positivismo y el rechazo de la realidad. El origen de este error en la física proviene del positivismo, una filosofía del siglo XIX, defendida por físicos como Ernst Mach, que afirmaba que la ciencia solo debe ocuparse de lo que es directamente observable. Esto llevó a Mach a negar la existencia de los átomos, porque eran invisibles en esa época, y a rechazar la teoría de la relatividad de Einstein, porque el espacio-tiempo curvado no se puede ver. El positivismo degeneró en el positivismo lógico y en el pensamiento de Wittgenstein, quienes afirmaban que cualquier proposición que no pudiera verificarse mediante la observación carecía de sentido. Irónicamente, esta misma afirmación no puede verificarse mediante observación, por lo que el positivismo lógico se anula a sí mismo. El postmodernismo y el ataque a la razón. En la segunda mitad del siglo XX, la mala filosofía empeoró con el postmodernismo y el deconstruccionismo. Estos movimientos afirman que no existe la verdad objetiva, que la ciencia es solo un relato cultural más, y que la realidad es una invención del lenguaje o del poder. Al rechazar la noción misma de explicación verdadera y de crítica racional, el postmodernismo se convierte en una mala explicación perfecta. Es una historia arbitraria diseñada para ser inmune a la refutación. El peligro de la ciencia sin explicaciones. Deutsch aplica esta crítica a otras ramas de la ciencia moderna que han adoptado metodologías instrumentalistas, como gran parte de la psicología conductista y ciertos estudios estadísticos sociológicos. Pone el ejemplo de estudios que intentan medir si la felicidad es heredable genéticamente. Dado que no existe una teoría explicativa de qué es exactamente la felicidad, un cual es subjetivo, los científicos miden sustitutos, como marcar casillas en un cuestionario, y buscan correlaciones estadísticas. Al carecer de una buena explicación que conecte los genes, el cerebro y el estado subjetivo, estos estudios a menudo extraen conclusiones espectaculares pero vacías. EJ. La felicidad es 50% genética. Esto no es ciencia genuina, es recolección de datos sin comprensión, una ciencia que ignora el poder de la mente para crear conocimiento y resolver problemas. La buena ciencia no consiste simplemente en hacer predicciones precisas, como hacen los trucos de magia o los astrólogos a veces, sino en proporcionar explicaciones verdaderas sobre lo que realmente existe en el mundo. La historia de la física cuántica demuestra que cuando los científicos abandonan la filosofía del realismo y la búsqueda de explicaciones, detienen el progreso y abren la puerta al misticismo y a la irracionalidad. La única cura contra la mala filosofía es continuar haciendo progresos reales. Opciones. La paradoja de la representación proporcional. Deutsch comienza ilustrando el problema de la elección social con la historia de la asignación de escaños en la Cámara de Representantes de E.U.
dado que los escaños, 435, deben repartirse proporcionalmente según la población de cada estado, pero los escaños son números enteros, es necesario aplicar una regla de redondeo. A lo largo de los siglos, matemáticos y políticos intentaron encontrar una regla de distribución justa. Sin embargo, todas las reglas propuestas generaron paradojas irracionales. Por ejemplo, la paradoja de Alabama, donde al aumentar el número total de escaños en la Cámara, un estado misteriosamente pierde un escaño, o la paradoja de la población, donde un estado cuya población crece más rápido que otro termina perdiendo un escaño a favor de este último. En 1975, los matemáticos Balinsky y Young demostraron que el problema no era de incompetencia. Probaron un teorema de imposibilidad que dicta que ningún método de asignación proporcional puede estar libre de la paradoja de la población. La perfección matemática en la representación proporcional es, literalmente, imposible. El teorema de Héroe y la imposibilidad de la voluntad del pueblo. Este problema es solo la punta del iceberg de la teoría de la elección social. En 1951, el economista Kenneth Arrow demostró su famoso teorema de la imposibilidad. Arrow partió de 5 axiomas de justicia y racionalidad tan básicos que parecen indiscutibles, por ejemplo, si todos prefieren A sobre B, el grupo debe preferir A sobre B, o que las preferencias del grupo no deben depender de opciones irrelevantes. Arrow demostró matemáticamente que esos 5 axiomas son contradictorios entre sí. Es imposible diseñar un sistema de votación o de toma de decisiones colectivas que sea lógicamente consistente y justo, a menos que haya un dictador, alguien cuya preferencia determine el resultado, ignorando al resto. Esto destruye la noción romántica de la voluntad del pueblo. Un grupo de personas con preferencias distintas no tiene una voluntad coherente y matemáticamente definible. Cualquier intento de calcular la voluntad del pueblo mediante sistemas electorales perfectos está condenado al fracaso y a la paradoja lógica. El error de concebir la decisión como un pesaje. El teorema de Arrow también se aplica a la toma de decisiones individual. Si concebimos nuestra mente como un parlamento interno que debe sopesar diferentes argumentos, sentimientos o evidencias para elegir una opción, caemos en la misma irracionalidad. El error fundamental, tanto en la política como en la mente, es asumir que tomar decisiones consiste en aplicar una fórmula matemática para seleccionar entre opciones preexistentes y estáticas. Decidir racionalmente no es sopesar opciones, sino resolver problemas creando nuevo conocimiento. Cuando un arquitecto diseña un edificio, no aplica una fórmula para elegir entre el plano A o el plano B, crea un nuevo plano C que explica y resuelve mejor las prioridades del cliente. Las buenas opciones, como las buenas explicaciones científicas, son difíciles de variar y no pueden mezclarse fácilmente con otras malas opciones sin arruinarse. El criterio de Pape frente al ¿quién debe gobernar? Dado que es lógicamente imposible diseñar un sistema electoral que refleje perfectamente las preferencias de la sociedad, ¿significa esto que la democracia es una farsa? No, si abandonamos la falsa filosofía política. El error es creer que el propósito de las elecciones es responder a la pregunta ¿quién debe gobernar? ¿O qué políticas queremos? Como argumentó Karl Pape, el verdadero propósito de las instituciones políticas debe ser responder a la pregunta ¿cómo podemos eliminar sin violencia a los malos gobiernos y a las malas políticas? Mayoría relativa vs representación proporcional. Bajo el criterio de Pape, los sistemas electorales cambian de valor. Los sistemas de representación proporcional, muy comunes en Europa, intentan reflejar matemáticamente el voto, pero fracasan en el criterio de Pape. Fomentan gobiernos de coalición donde pequeños partidos minoritarios actúan como bisagras, obteniendo un poder desproporcionado, EJ. El FDP en Alemania o las coaliciones en Israel. Las políticas de compromiso que surgen de ahí son malas explicaciones amalgamadas. Si fallan, nadie es directamente responsable y los votantes casi no tienen poder para expulsar a esos partidos clave del gobierno. Los sistemas de mayoría relativa o escrutinio uninominal mayoritario, como en EU o Reino Unido, son matemáticamente injustos porque sobrerepresentan a los partidos ganadores y aniquilan a los pequeños. Sin embargo, son inmensamente superiores según el criterio de Pape. Al otorgar el poder absoluto a un solo partido, lo hacen totalmente responsable de sus errores. Si la sociedad decide que las políticas de ese partido han fallado, un pequeño cambio en los votos es suficiente para expulsarlo completamente del poder en las siguientes elecciones, sin posibilidad de pactos ocultos.
La sociedad no avanza repartiendo equitativamente el pastel de las opiniones preexistentes, sino creando soluciones ex nihilo que eventualmente convencen a la mayoría. Las elecciones no son el mecanismo para descubrir la verdad, son solo una de las muchas instituciones, junto con la libertad de expresión y el debate crítico, diseñadas para permitir que la sociedad ponga a prueba experimentos políticos y elimine pacíficamente aquellos que resultan ser malas explicaciones. ¿Por qué son hermosas las flores? La ilusión de la subjetividad estética total. A menudo se repite el adagio de que la belleza está en el ojo del observador. La opinión predominante en nuestra cultura, y entre muchos artistas y científicos, es que el arte y la belleza son cuestiones puramente subjetivas, dictadas por accidentes culturales, modas arbitrarias o nuestra biología evolutiva. Según este punto de vista, afirmar que la música de Mozart es objetivamente mejor que el ruido de unos huesos golpeados sería un sinsentido. Deutsch sostiene que este relativismo estético es una reliquia del empirismo, la falsa idea de que solo lo que se puede medir en un laboratorio es conocimiento real. Al igual que ocurre con la moralidad, el hecho de que la estética no se pueda deducir de ecuaciones físicas no significa que no existan verdades objetivas en ella. Una buena obra de arte, al igual que una buena explicación científica, es difícil de modificar. Si cambias una nota en una obra maestra de Mozart, la estructura colapsa, es decir, la obra está íntimamente ajustada a un estándar objetivo. El misterio de las flores. Para demostrar que la belleza tiene un componente objetivo universal, Deutsch plantea una pregunta evolutiva. ¿Por qué a los humanos nos parecen hermosas las flores? Sabemos por la biología evolutiva que las flores desarrollaron sus formas y colores vibrantes, coevolución, para atraer a los insectos y lograr la polinización. Los genes de las flores evolucionaron para ser atractivos, y los genes de los insectos evolucionaron para sentirse atraídos por ellas. Sin embargo, los humanos no coevolucionamos con las flores en ese sentido. No nos alimentamos de su néctar ni las polinizamos. Y, sin embargo, a lo largo de casi todas las culturas humanas, las flores son consideradas de manera confiable como objetos hermosos. Si la belleza fuera puramente subjetiva o estrictamente parroquial, limitada a la especie, esto sería una coincidencia inexplicable. Compartimos muy pocos criterios de atractivo con los insectos. Por ejemplo, a un escarabajo pelotero le atrae el estiércol, pero a nosotros nos repugna. ¿Por qué, entonces, compartimos la atracción por las flores? La belleza como código universal. Deutsch propone una solución audaz. El problema evolutivo que enfrentaban las primeras flores era crear una señal que fuera fácil de reconocer para su insecto objetivo, pero extremadamente difícil de falsificar por otras plantas parásitas, que querrían atraer al insecto sin gastar energía en producir néctar. Como las plantas y los insectos son especies totalmente diferentes, no tenían conocimiento genético compartido previo para establecer un código secreto. Para cruzar esa inmensa brecha entre especies, la evolución descubrió y utilizó estándares objetivos de belleza. La belleza objetiva es un patrón universal que es intrínsecamente difícil de falsificar. Al evolucionar para crear belleza objetiva, las flores lograron su objetivo práctico. Y como los humanos somos explicadores universales capaces de acceder al conocimiento objetivo, podemos reconocer esa misma belleza universal en las flores, aunque no seamos el público objetivo biológico. Arte parroquial vs. Arte objetivo. Esto sugiere que la belleza tiene una naturaleza dual. Belleza parroquial, local atractivos que dependen de nuestros genes específicos o de modas culturales, como la atracción sexual humana o el diseño funcional de un semáforo. Belleza objetiva, universal verdades estéticas que trascienden la biología y la cultura, y que pueden ser apreciadas por cualquier mente capaz de crear conocimiento. Los artistas humanos, al igual que las flores y los insectos, se enfrentan al problema de cruzar inmensas brechas de comunicación, en este caso, entre dos mentes humanas individuales, que son tan diferentes entre sí como dos especies. Para comunicarse profundamente, el gran arte no puede depender solo de trucos culturales, debe alcanzar verdades estéticas universales. La conexión entre arte y ciencia. Por lo tanto, el verdadero arte no es simplemente autoexpresión, vomitar emociones subjetivas, ni un proceso aleatorio, como salpicar pintura sin sentido. El arte puro es la búsqueda de la belleza objetiva por sí misma, mediante un proceso de conjetura y crítica, al igual que la ciencia busca la verdad objetiva. En la ciencia y las matemáticas, a la belleza de una buena explicación se le llama elegancia.
La elegancia suele ser una excelente guía hacia la verdad fundamental. En el futuro, a medida que expandamos nuestro conocimiento, nuestra comprensión de la belleza objetiva seguirá creciendo de manera ilimitada, permitiéndonos crear formas de arte y qualia, experiencias subjetivas, que hoy en día nos resultan totalmente inconcebibles. La evolución de la cultura. ¿Qué es una cultura y qué es un meme? Deutsch define una cultura como un conjunto de ideas compartidas que hacen que las personas se comporten de manera similar en ciertos aspectos: idiomas, religiones, estilos musicales, valores. La gran mayoría de estas ideas, y a menudo las más importantes, son inexplícitas. Es decir, las personas las aplican y las transmiten sin saber articular exactamente las reglas. Por ejemplo, las sutiles reglas gramaticales que un hablante nativo usa perfectamente sin haberlas estudiado formalmente. Estas ideas que se transmiten de un cerebro a otro, a veces con modificaciones, son memes, replicadores culturales. Al igual que los genes, los memes evolucionan a través de la variación y la selección, compitiendo entre sí por espacio en las mentes humanas. La diferencia crucial entre genes y memes. Aunque comparten la lógica evolutiva, son egoístas y solo buscan replicarse, incluso si perjudican a su portador. El mecanismo de copia es totalmente distinto. Genes se copian automáticamente a nivel químico, ADN, independientemente de si se expresan o no. Puedes heredar el gen para curar huesos rotos aunque nunca te rompas uno. Memes existen en dos formas físicas alternas, como información en el cerebro y como comportamiento físico, EJ. Hablar, escribir, construir. Para que un meme pase de la persona a la persona B, la persona tiene que actuar en consecuencia, y la persona B tiene que observar ese comportamiento, conjeturar su significado inexplícito y recrear la idea en su propio cerebro. Esto significa que un meme se enfrenta a un desafío de supervivencia doble y muy difícil en cada generación. Debe lograr que el portador actúe y debe lograr que el observador lo adopte. Sociedades estáticas vs sociedades dinámicas. La abrumadora mayoría de las culturas en la historia humana han sido sociedades estáticas. Sociedades donde los cambios ocurren tan lentamente que son imperceptibles durante la vida de una persona. ¿Cómo logra una sociedad mantenerse estática cuando la mente humana es inherentemente creativa y siempre busca solucionar problemas? La respuesta es trágica. La única forma de mantener una sociedad estática es inhabilitando la fuente de nuevas ideas, la creatividad y el pensamiento crítico de los individuos. Esto se logra mediante tabúes, castigos y, sobre todo, mediante la educación infantil diseñada para exigir obediencia ciega, piedad y conformidad absoluta con las tradiciones. Nuestra sociedad occidental post-ilustración es el único ejemplo histórico duradero de una sociedad dinámica, una cultura que no solo permite el cambio rápido, sino que lo fomenta para mejorar. Memes antirracionales vs memes racionales. Para sobrevivir a lo largo de los siglos, los memes han evolucionado hacia dos estrategias diametralmente opuestas, dependiendo del tipo de sociedad. Memes antirracionales, típicos de sociedades estáticas, sobreviven inhabilitando la capacidad crítica del portador. Crean compulsiones, miedos o puntos ciegos psicológicos, EJ. Si cuestionas esto, los dioses te castigarán, o preguntar, ¿por qué? Es una falta de respeto. El meme no necesita ser cierto o útil para el portador. Solo necesita ser altamente efectivo en asustar o coaccionar a la mente para que lo transmita intacto a la siguiente generación. Evolucionan alejándose de la verdad para ser más coercitivos. Memes racionales, típicos de sociedades dinámicas, sobreviven apoyándose en la capacidad crítica del portador. En un entorno donde las personas son libres de criticar, dudar y elegir, como la ciencia o el diseño de puentes, la única forma en que una idea puede sobrevivir a largo plazo sin ser coaccionada es siendo profundamente verdadera y objetivamente útil. Las leyes de Newton, por ejemplo, son memes racionales. Se replican fielmente generación tras generación porque resisten todas las críticas y resuelven problemas reales. La transición inestable y el futuro. Deutsch argumenta que Occidente se encuentra actualmente en una transición inestable. Aunque somos una sociedad dinámica dominada en gran medida por memes racionales, ciencia, libertad de expresión, democracia, aún arrastramos muchos memes antirracionales heredados, dogmas no cuestionados, métodos de educación memorísticos basados en la obediencia, estereotipos de género restrictivos, o ciertos aspectos irracionales de los partidos políticos. Estos dos tipos de memes son enemigos naturales. Los racionales requieren que las personas piensen críticamente,
Y los antirracionales requieren que las personas dejen de pensar críticamente. La evolución biológica, dice Deutsch, fue solo el prólogo prehistórico. La verdadera historia principal de la evolución acaba de comenzar. Es la evolución de los memes dentro de las mentes creativas humanas. La tarea de nuestra civilización es purgar los últimos vestigios de las culturas estáticas, el criterio de Pape de eliminar lo que no se puede criticar, y abrazar plenamente la transformación hacia una sociedad racional donde el progreso no tenga límites. La evolución de la creatividad. El misterio de la creatividad en la prehistoria. Hoy en día, la creatividad humana transforma radicalmente el planeta a través de la ciencia, el arte, la filosofía y la tecnología, produciendo un estilo de vida en constante cambio, la sociedad dinámica. Sin embargo, si un extraterrestre hubiera observado a los seres humanos durante los cientos de miles de años previos a la agricultura, hace unos 12.000 años, no habría visto pruebas evidentes de creatividad. Nuestros ancestros vivían exactamente igual que las generaciones que los precedieron, repitiendo un estilo de vida estático. Esto plantea un enorme problema evolutivo. La capacidad creativa, y el gran cerebro necesario para sustentarla, evolucionó muy rápido en términos biológicos. En la teoría de la evolución, un rasgo solo evoluciona y se propaga si confiere una ventaja de supervivencia o reproducción inmediata. Si los primeros humanos creativos hubieran usado su creatividad para inventar mejores lanzas o métodos de cultivo, habrían tenido más éxito reproductivo, y el registro arqueológico mostraría un progreso tecnológico rápido y constante. Pero el registro muestra un estancamiento casi total. Milenios pasaban sin que se mejorara un hacha de sílex. ¿Para qué, entonces, sirvió la creatividad durante su evolución, si no se utilizaba para innovar? Hipótesis alternativas, como la selección sexual, crear arte para atraer parejas, o la hipótesis maquiavélica, ser creativo para engañar socialmente a otros, no logran explicar por qué esa misma inteligencia no se aplicaba también a resolver problemas prácticos urgentes. El mito de la imitación y el segundo misterio. Deutsch conecta este problema con un segundo misterio. ¿Cómo se replican realmente los memes humanos complejos? El sentido común, y el empirismo, sugiere que aprendemos mediante la imitación, simplemente observamos el comportamiento de alguien y lo copiamos. Ciertos animales lo hacen. Un loro repite sonidos de forma mecánica, porque sus genes tienen un programa de hardware preestablecido que dicta graba este sonido y reprodúcelo. Los monos y simios utilizan el análisis del comportamiento. Observan acciones físicas básicas, que ya están en su repertorio innato, como agarrar una piedra, y aprenden a combinarlas estadísticamente para cascar una nuez. Pero la replicación de memes humanos, como aprender las reglas tácitas de la gramática, comprender una filosofía, o asimilar los valores morales de una tribu, es totalmente distinta. Los humanos no imitamos mecánicamente el comportamiento, copiamos el significado, el conocimiento inexplícito, que causa ese comportamiento. Cuando escuchas una conferencia, no repites exactamente los mismos gestos y palabras del orador, como haría un loro. En cambio, extraes la idea abstracta y puedes reformularla con tus propias palabras. Sin embargo, el significado, la regla o la idea, está escondido dentro del cerebro de la otra persona. No se puede observar directamente. Entonces, ¿cómo logramos deducirlo a partir de ver solo las acciones externas o escuchar las palabras? Como decía Karl Popper respecto a la ciencia, la instrucción desde afuera, la inducción, es imposible. La solución, la creatividad evolucionó para replicar memes. Deutsch propone que ambos misterios tienen la misma solución. La creatividad humana evolucionó originalmente no para crear cosas nuevas, sino para replicar memes existentes con alta fidelidad. En una sociedad estática tribal, las primeras sociedades humanas, la supervivencia dependía de encajar perfectamente. Obedecer al jefe, cumplir los tabúes, complacer a los padres y realizar los rituales exactamente como dictaba la tradición. Cualquier desviación, innovación, era castigada con la pérdida de estatus, ostracismo o la muerte, lo que eliminaba tus posibilidades de dejar descendencia. Pero, ¿cómo descubres exactamente qué es lo que la tribu espera de ti? Las reglas tribales no estaban escritas en un manual, eran expectativas sociales complejas, inexplícitas y llenas de matices. Para sobrevivir y prosperar, conseguir pareja y alimento, tenías que ser capaz de observar el comportamiento de los adultos exitosos y deducir por qué hacían lo que hacían, para poder replicar el significado exacto de sus acciones en tus propias circunstancias.
Ese proceso de observar pistas externas, conjeturar la regla oculta, criticar tu propia conjetura y ponerla a prueba, es exactamente la misma maquinaria mental que utiliza un científico para descubrir una ley de la física. Es la creatividad. Paradójicamente, en el cruel entorno de las primeras sociedades estáticas, se requería un inmenso poder creativo para lograr ser menos innovador que los demás y conformarse perfectamente a los memes antirracionales dominantes. Quienes poseían mutaciones genéticas que aumentaban su capacidad creativa, para adivinar y asimilar más rápido y con mayor fidelidad los complejos memes de la tribu, sobrevivían y se reproducían más. El alcance universal y el amanecer del infinito. Al igual que ocurrió con el sistema de numeración o los ordenadores, la evolución programó el cerebro humano para resolver un problema específico y finito, replicar memes tribales estáticos. Pero la única forma de resolver ese problema de manera general era dotar al cerebro de una capacidad universal para explicar el mundo mediante conjeturas y refutaciones: la creatividad. La creatividad es una herramienta de alcance universal. Durante cientos de miles de años, esta poderosa máquina creadora de conocimiento estuvo subyugada, atrapada en la broma pesada de las sociedades estáticas, forzada a utilizar todo su potencial para mantener el estancamiento y reprimir la innovación. Solo muchísimo más tarde, tras incontables intentos fallidos y finalmente con la llegada de la Ilustración, esta misma capacidad creativa logró liberarse de los memes antirracionales. Dejó de usarse exclusivamente para copiar dogmas y comenzó a aplicarse a su función universal: cuestionar el statu quo, comprender el universo físico y generar un flujo ilimitado de nuevo conocimiento y progreso. Así, la evolución de la creatividad marcó el comienzo biológico del infinito. Insostenible. El verdadero significado de la isla de Pascua. Deutsch comienza contrastando dos visiones opuestas sobre el colapso de la antigua civilización de la isla de Pascua, representadas por dos famosos divulgadores británicos. David Attenborough, pesimista, ve a la isla de Pascua como un mundo en miniatura, una advertencia para la Tierra. Los isleños agotaron sus recursos naturales, talaron sus bosques, y su rica cultura colapsó. El mensaje es: si no gestionamos nuestros recursos y nos volvemos sostenibles, sufriremos el mismo destino. Jacob Bronowski, optimista, ve las famosas estatuas de piedra no como un triunfo artístico, sino como el símbolo de un trágico fracaso intelectual. Las estatuas son todas iguales. Representan una sociedad estática atrapada en la repetición ciega. Cuando se enfrentaron a un problema grave, en lugar de inventar nuevas tecnologías, como barcos mejores para explorar o comerciar, simplemente dedicaron sus recursos a construir estatuas cada vez más grandes de sus antepasados. Deutsch se alinea con Bronowski. El fracaso de la isla de Pascua no fue una simple mala gestión forestal. Cualquier sociedad enfrenta problemas. El desastre de los isleños fue que su cultura estática les impidió aplicar el pensamiento creativo para resolverlos. Por lo tanto, usar la isla de Pascua como analogía para nuestra moderna sociedad científica y dinámica es una falacia. Nosotros no somos como ellos. Nosotros poseemos los medios para corregir errores e inventar nuevas soluciones. La falacia biogeográfica, determinismo. Deutsch critica severamente el enfoque determinista de la historia popularizado por pensadores como Karl Marx, Friedrich Engels, y más recientemente, Jared Diamond, en su famoso libro Armas, Gérmenes y Acero. Diamond sostiene que la explicación definitiva de por qué los europeos conquistaron América, y no al revés, se debe puramente a la biogeografía, la disponibilidad de plantas domesticables, la geografía de los continentes y la falta de animales de carga, como caballos, en América. Deutsch argumenta que esto es un análisis ciego y deshumanizador. El paisaje original no contenía ni una sola idea. Los recursos naturales no hacen nada hasta que un ser humano tiene la idea de cómo usarlos. Si los antiguos habitantes de los Andes hubieran tenido una cultura de exploración marítima como los polinesios, habrían distribuido las llamas por toda América. Si los primeros cazadores hubieran tenido la idea de domar a los caballos salvajes americanos antes de extinguirlos, la historia habría sido completamente diferente. El motor principal de la historia humana no es el clima o la geografía, sino la evolución de las ideas. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. El mito de la sostenibilidad y el pesimismo malthusiano. Deutsch aborda luego las modernas profecías catastrofistas, recordando una conferencia a la que asistió en 1971 impartida por Paul Ehrlich, autor de La bomba demográfica.
Ehrlich predijo con absoluta certeza que en los años 80 cientos de millones de personas morirían de hambre debido a la superpoblación y el agotamiento de recursos. Un compañero de Deutsch incluso profetizó el colapso de la civilización porque se iba a agotar el europio, un elemento raro necesario para los televisores a color de tubos de rayos catódicos. ¿Por qué fracasaron tan estrepitosamente estas predicciones? Porque cayeron en el viejo error de Thomas Malthus. Extrapolaron matemáticamente el consumo futuro de recursos asumiendo que no se crearía nuevo conocimiento. No previeron la revolución verde en la agricultura, ni la invención de las pantallas planas, que no usan europio. La enfermedad de la sostenibilidad. La palabra sostenible es ambigua. Puede significar proveer lo necesario o mantener las cosas sin cambios. Deutsch argumenta provocativamente que la sostenibilidad, en el sentido de evitar el cambio, es una enfermedad. Las sociedades estáticas son sostenibles, hacen lo mismo durante milenios, hasta que un problema imprevisto las destruye porque no saben cómo adaptarse. El progreso es insostenible. Cada vez que resolvemos un problema, curar una enfermedad mortal, alteramos el equilibrio y creamos nuevos problemas, crecimiento demográfico. Y eso es bueno. Significa que debemos seguir creando soluciones. El cambio climático y la verdadera estrategia de supervivencia. Deutsch aplica este principio al debate sobre el cambio climático global. Advierte que depender exclusivamente de la prevención y las tácticas dilatorias, reducir emisiones frenando el progreso económico a cualquier costo, es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Porque los problemas son inevitables. Incluso si logramos reducir a cero las emisiones, en el futuro nos enfrentaremos a catástrofes ambientales imprevistas, pandemias, meteoritos, fluctuaciones solares, que la precaución no puede detener. Si en 1902 los científicos hubieran descubierto el problema del CO2, no habrían podido hacer nada. Carecían de superordenadores, tecnología y riqueza. La única razón por la que hoy tenemos opciones es porque las generaciones pasadas impulsaron el progreso. Por lo tanto, la estrategia más segura no es intentar congelar nuestro estilo de vida, sostenibilidad estática, sino aumentar masivamente nuestra riqueza, tecnología y capacidad científica para poder reaccionar, curar y adaptarnos a cualquier desastre, tanto los previstos como los imprevistos. Configurar el futuro simplemente para que repita el presente, sostenibilidad, es aspirar al estancamiento de la isla de Pascua. La única forma de supervivencia real a largo plazo es aceptar un viaje abierto y dinámico de creación continua de conocimiento, donde cada solución insostenible es redimida por la siguiente invención. Solo el progreso es verdaderamente seguro. El comienzo. El mito de que estamos casi allí. A lo largo de la historia, grandes mentes han caído en la falacia de creer que la ciencia estaba a punto de terminarse. A finales del siglo XIX, Albert Michelson afirmó que la física futura consistiría únicamente en añadir precisión hasta el sexto lugar decimal. Incluso un genio como Richard Feynman temió que eventualmente descubriríamos todas las leyes fundamentales y la ciencia se volvería aburrida. Deutsch desmonta esta idea, criticando especialmente el libro El fin de la ciencia de John Organ. Organ argumentaba, basándose en una mala filosofía postmoderna y empirista, que ya hemos descubierto todo lo fundamental y que lo que queda es solo ciencia irónica, interpretaciones filosóficas que no resuelven nada. Deutsch responde que esto es una ceguera parroquial. Nunca llegaremos a un estado en el que no haya problemas. El conocimiento tiene un potencial infinito. De problemas a problemas mejores. Para evitar la trampa de pensar que poseemos la verdad definitiva, Deutsch sugiere una forma radical de ver el progreso. La ciencia avanza pasando de una falsa concepción a otra falsa concepción ligeramente mejor. La gravedad de Einstein no es la verdad final, es una falsa concepción mejor que la falsa concepción de Newton, que a su vez era mejor que la de Kepler. El progreso genuino no consiste en pasar de un problema a una solución final, sino en pasar de un problema a un problema mejor y más profundo. Cosmología, energía oscura y el infinito. Deutsch utiliza la cosmología moderna para ilustrar cuán lejos estamos del final de la ciencia. La física actual tiene dos grandes teorías fundamentales, la cuántica y la relatividad general, que son incompatibles entre sí, el problema de la gravedad cuántica. Además, los recientes descubrimientos sobre la energía oscura, la fuerza misteriosa que hace que la expansión del universo se acelere, destruyeron modelos cosmológicos anteriores, como el del Big Crunch o colapso final.
Vivimos en un universo espacialmente infinito. En un universo infinito, cualquier cosa físicamente posible, incluyendo civilizaciones extraterrestres y réplicas de nosotros mismos, tiene que existir en alguna parte. Esto, argumenta Deutsch, debilita las explicaciones del principio antrópico para el ajuste fino del universo. Contra la singularidad y el argumento de la simulación. En este capítulo, Deutsch también ataca dos ideas futuristas muy populares. El argumento de la simulación, Nick Bostrom la idea de que, estadísticamente, es casi seguro que vivimos en una simulación informática creada por una civilización futura. Deutsch rechaza la validez de aplicar probabilidades simplemente contando instancias de simulaciones, comparándolo con la falacia de pensar que tienes más probabilidades de despertar en Londres que en Oxford solo porque el espacio tuviera más capas allí. La singularidad tecnológica, Verne Binge la creencia de que la inteligencia artificial superará la comprensión humana, marcando el fin de la era humana. Deutsch afirma que esto viola el principio de la universalidad. Los seres humanos ya somos explicadores universales. Una IA podrá procesar información 1.000.000 de veces más rápido, o tener más memoria, pero no podrá entender conceptos que nosotros seamos inherentemente incapaces de entender. Filosóficamente, humanos e IA serán iguales. El comienzo del infinito. El universo tiene sentido y es explicable. No estamos en una burbuja de sentido en un océano de sinsentido, a menos que decidamos estancarnos. El rechazo del estancamiento y la adopción de la conjetura, la crítica y la búsqueda de buenas explicaciones nos sitúan no en el final de una era, sino en el comienzo de un viaje infinito. Solo podemos elegir entre dos opciones, un infinito de ignorancia, estancamiento y muerte, si abrazamos la mala filosofía y detenemos el progreso, o un infinito de conocimiento, error corregido y vida, si abrazamos la ilustración y el optimismo.